para ver inigualable su amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Usted se la sabe, iglesia. Celebraré tu amor, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Dígale. Inmensurable, inagotable su amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Una vez más, celebraré tu amor, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Yo lo quiero invitar a que le diga al Señor junto con nosotros: celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Gloria al Señor. Celebraré tu amor. Una última vez con todo su corazón, dígale: celebraré tu amor. Gloria a Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu gran misericordia, celebraré, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor, oh Dios. Dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es uno de los tantos capítulos que los judaizantes en el Nuevo Testamento y en la actualidad dicen que de quien habla aquí es de Jeremías o de algún otro profeta, pero no de Cristo. Pero este capítulo 53 del libro de Isaías, si usted dice, hermano Arturo, eso es ver reflejada la verdadera Semana Santa, sin todos los matariles que ha hecho la religión oficial, que le han puesto a... Hay mucho de Semana Santa en películas y en la tradición romana, que ha desvirtuado realmente lo que fue esa semana de la muerte, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace que algunas personas a veces repitan, y mucho de eso es tradición oral, que por los años y los años y los años se repite, y llega un momento donde la gente cree que así fue, pero no fue así. En Costa Rica tenemos el ejemplo de Juan Santamaría. No fue así, pero la tradición oral ha dicho que fue Juan el que quemó el mesón, y todo eso que dicen que sucedió, y fue el héroe, aunque la historia diga que no, que el verdadero héroe fue don Juanito Mora Porras. Punto. Él es el prócer ahí. Y Juan Santamaría, esa historia es un cuento que fue creado por los liberales de aquel siglo, de los 50, del siglo XVII, para desvirtuar al verdadero héroe de la gesta heroica de 1856, para tapar la gran vergüenza de que lo crucifican en Punta Arenas. Y esa vergüenza llegó hasta el punto, hermano, no vine a hablar de política, esa vergüenza llegó hasta el punto que a don Juanito Mora Porras lo declaran benemérito de la patria hace unos años apenas. Ese proyecto se metió en la Asamblea Legislativa, pero como esas fuerzas liberales y conservadoras existen en nuestro país con otro nombre y con otros colores de bandera, se opusieron. Fueron declarados beneméritos de la patria, algunos que nunca debieron ser declarados. Incluso fue primero declarado el hogar de ancianos Santiago Crespo que don Juanito Mora Porras, porque así es el hombre. El ser humano va a tratar siempre, en cualquier actividad de la vida, de socavar y anular y desprestigiar la obra de otro. Es lo que en buen tico le llamamos serruchar el piso. Entonces, como a mí no me parece, como no lo acepto, como no es de mi partido, como no es de mi religión, como no es de mi iglesia, entonces está mal, sencillamente por eso. Y Cristo Jesús tuvo siempre enemigos, pero esta profecía que acabo de leerle se remonta a 700, 650 años antes de que Cristo siquiera naciera. Y ya el profeta Isaías tiene una revelación de Dios, porque Isaías no estuvo aquí cuando Cristo nació. Fueron 700 años, poquito más o poquito menos, antes de que Jesús naciera. Pero este capítulo de Isaías 53, más allá de nuestra fe en Cristo, cuando usted lo lee, en cualquier parte que usted lo lea, por cualquier estribillo que usted se meta, usted va a notar que indudablemente está hablando de Jesucristo, el siervo del Señor. Que obviamente este espectáculo de Mesías, este espectáculo de liberador,
no encaja en las expectativas judías de esa época y de la época en que Cristo nace en Jerusalén, en Israel, y en las expectativas de los judíos ortodoxos de hoy, porque este no se parece en nada a la mentalidad judía de un Mesías rey montado en un caballo con un ejército que llegara a matar a todos los enemigos de Israel y los pusiera a ellos en los mejores puestos del palacio, porque así es como funciona todavía hoy el asunto. O sea, este tipo de Mesías, lo digo con respeto, es un remedio de lo que ellos esperaban que fuera un Mesías. Para los judíos era imposible aceptar al Mesías prometido montado, por ejemplo, el domingo próximo se celebra, no digo que ese domingo pasó y que es propiamente un domingo hace 2000 y pico de años, pero un domingo, porque la Biblia dice que fue un domingo, el primer día de la semana, Cristo entra en Jerusalén. Él fue 3 veces a Jerusalén. En cuanto al registro de los evangelios, él fue 3 veces a Jerusalén, y esta última vez entró un domingo. Se le conoce normalmente como Domingo de Ramos en la cultura o la religión católica romana. La Biblia no le llama Domingo de Ramos ni nada. Se llama Domingo de Ramos porque la gente cargaba palmas y ramas en las manos, pero la Biblia no le llama a ese domingo el Domingo de Ramos. Las Biblias subtitulan ese evento como la entrada triunfal, que también esa es una profecía de David. Pero qué remedio de Mesías, qué remedio de libertador, acostumbrados a ver entrar a los centuriones a caballos con 100 soldados, acostumbrados a ver a Pilato con aquellas armaduras y aquellos caballos finísimos, y este entra montado en un pollino de asno. Un pollino de asno no es un pollito, pollino, usted no puede decir un cachorro de asno, ni un pichón de asno. Si es de asno se dice pollino. No sé por qué le dicen pollino, debería llamarse como asnino, pero no, se llama pollino. Un pollino es un potranco, llamémosle así, pequeño, que no ha sido montado todavía y se lo prestaron. Entonces, ¿qué remedio de Mesías? Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros estamos esperando al Mesías. Cristo un día va a venir así, a juzgar, que los que lo traspasaron lo vean, pero no va a venir montado un pollino de asno. Por eso es que ellos lo rechazan. Es ofensivo, esa figura mesiánica es ofensiva, totalmente los desilusiona. Y de feria entra, y esa misma semana Cristo manifiesta una serie de eventos, como su presencia en el templo de Jerusalén al otro día domingo. Las películas de Semana Santa la presentan entrando el domingo, bajándose del animalito aquel y va a hacer aquel pleito, levantando las mesas y botando todo aquel desastre a que volando le fue a medio mundo. Pero así no fue. La cronología bíblica dice que fue al otro día. Él fue a Jerusalén ese día, salió a Betania, que era un barrio fuera del muro de Jerusalén, y pasó pensando y llegó al templo, y hay uno de los evangelistas que dice que como por ahí se esquinió por ahí y empezó a hacer una trenza con 3 mecates y viendo el espectáculo. La limpieza del templo de Jerusalén no fue un acto de rabia ni un acto de ira. Él lo vio el domingo, aguantó el lunes, llegó el lunes, se quedó viendo el espectáculo y empezó a preparar algo así como una cincha, como un fuete. Así dice la Biblia. Y empezó como a hacer la trenza para que, yo no sé si se cuajó alguno, pero les tiró. La Biblia, yo no sé por qué hay gente que trata de siempre poner algo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que le arriba a nadie, pero que les voló fuerte, les voló. Como que si ese acto de Cristo lo convierte en un pecador. Yo creo que sí le arrió a más de uno, lo vi. Y debió haberle arriado. Una, dos. O tiró fuetazos a bulto, o los chavalos se capearon y salieron corriendo. Yo hubiera salido corriendo. Pero Cristo explicó su arrebato. No fue un arrebato de cólera. Fue un acto de indignación. Una santa indignación. Y lo dice: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones, de comerciar.
Si ustedes y yo hacemos un estudio extrabíblico, no antibíblico, extrabíblico, donde esta gente destinó las ventas de palomas, de chivos, de cabros y todos aquellos animaleros, era la parte que el buen Padre Celestial había destinado para los gentiles que quisieran acercarse a Él en el patio. Pero los judíos, como eran tan y son tan terribles, tan racistas, tan duros de servicio, dijeron: no, hombre, es compartir, aquí vamos a poner, aquí hacemos el mayoreo, mira aquí. Eso era como un mayoreo, pero ese era el lugar que el Señor destinó para que los gentiles por lo menos pudiéramos irnos a asomar por la ventana ahí a ver a los atrios, a los patios. Pero era un desperdicio ese espacio y convirtieron aquello en un chinamero aquello. No fue un acto de cólera, fue un acto pensado, fue un acto profético, y Él lo explica. Él fue invadido por el celo por la casa del Señor al ver ese espectáculo tan denigrante y ofensivo a Dios, y Cristo es Dios. Amén. Cristo no es un Dios, Cristo es Dios hecho hombre. Y hago esta pequeña introducción porque en lo que les leí, que ustedes pueden, les animo a leer en su casa, incluso otras versiones de Isaías 53, dice: mas lo vimos sin atractivo para que lo decíamos. Hay dos posturas teológicas, una es más poética, la otra es un poquito más literal. Número uno, sin atractivo para que lo decíamos, literalmente significa que Cristo era un humano común y corriente a la vista humana. O sea, no tenía nada espectacular físicamente hablando. O sea, no era un hombre tal vez como de 2,5 metros, es que cuando la Biblia quiere reseñar los elementos físicos o algún rasgo especial de un ser humano, lo dice: era hermoso y bello Moisés. Por la fe sus papás lo guardaron al ver que era un niño hermoso. Pues todos los huilas son lindos recién nacidos. No, es que la Biblia reseña, parece que Moisés era una cosa bella. Resalta esa prominencia física de Moisés. Cuando habla de Salomón también dice lo mismo. Cuando habla de Absalón no dice lo mismo de David. De David más bien casi dice entre líneas que olía a miados y que estaba por ahí siempre ahí anónimo. Y del Señor, del Mesías, dice: lo vimos sin atractivo para que lo decíamos. Lo que quiere decir aquí es que Él pasaba inadvertido, no tenía ninguna seña física particular que debiera reseñarse. Y esto queda evidenciado, mi querido hermano Emilio, la noche que Cristo es arrestado en el huerto de Getsemaní. Y empiezan los guardas, era de noche, no había energía eléctrica como esa luz que hace que ustedes vean hasta las pecas mías, que no tengo, pero ya van saliendo. Y ellos llegan a bulto a ver a quién agarra. Y cuando se armó el pleito, Pedro agarró el machete, empezó a repartir fuetazos también. Ese sí le pegó en la oreja a un chaval y se le arrancó al hijo de Malco. Y entonces Cristo, ¿cómo Cristo detiene ese derramamiento de sangre? ¿Qué pudo haber sido? ¿A quién buscáis? Ellos no sabían a quién buscaban. A Jesús Nazareno, yo soy. Y cayeron los viejos todos desmayados, como que los noqueó cuando les dijo: yo soy. Ahí pudo haberse abierto paso, irse y agarrar los noqueados, arrearle a los 20 que estaban ahí. Pero los esperó. Cuando se incorporaron, le dijo: ya aquí no hace más falta, yo soy a quien ustedes buscan. Judas tuvo que venir a darle un beso. O sea, Jesucristo pasaba físicamente inadvertido, como cualquier judío de la época, que Judas tuvo que decir: a quien yo le dé un beso en la mejilla, ese es el Mesías. O sea que si Judas hubiera tenido, perdóneme, no quiero manosear el tema, pero si Judas se hubiera equivocado y le da un beso a Pedro lo hubieran leñateado. O sea, tenía que haber una seña, y era el beso traicionero de Judas. Eso es lo que literalmente significa: más sin atractivo para que lo decíamos. Algunos comentaristas bíblicos también se refieren a la apariencia física de Cristo una vez que muere, cuando lo bajan de la cruz y está en el piso o en el suelo. Lo que había ahí era un ser humano, una llaga de pies a cabeza. Hay una película que les confieso que solo pude verla una vez, porque hubo momentos de ese episodio. Cuando quieran, si quieren en Semana Santa, se las proyectamos aquí en pantalla gigante, 2 pantallas, con mucho gusto, que es La Pasión de Cristo. Hace años no se pasa. Esa película para mí fue muy cruda. Algo me pasó a mí. Seguro tenía algún pichón de diablo por ahí, se me manifestó y se salió. Pero fue muy grosero para mí ese espectáculo.
fue muy grosero. Pero verás cómo me sirvió para comprender también esta otra explicación. Yo no, aunque era un artista, aunque todo aquello es maquillaje, Hollywood, todo aquello, fue un espectáculo muy grosero para mí. Ver al maestro, que no era ese, pero mi mente, como intentaré en esta noche hacerlo, mi mente pasó a eso y comprendí. Es que era una llaga completa. Cuando usted lee, y yo no lo voy a hacer, pero sí les voy a escribir algunas cositas, el martirio de Cristo, hermano, inmediatamente lo obliga a quitarse de la mente a ese Cristo de la Santa Cena de Da Vinci. Se ve obligado a quitarse esa imagen del Cristo pintado por los italianos, con rostro italiano, nariz de italiano. No, ese no es Cristo, mucho menos el Cristo martirizado. Fue muy fuerte para mí esa película. Por eso, pero muy correcto los que dicen que a eso se refiere, más sin atractivo para que lo decíamos. Y aquí es donde viene la explicación. Yo deseo al Cristo humilde montado en el pollino de asno, por la interpretación literal, que es la que tengo que subrayar más. Pero la otra, el Cristo que no tiene apariencia y que para mí fue muy repulsivo, fue muy fuerte para mí, sabiendo yo que era una película. Ese Cristo indescriptiblemente destrozado, es que las palabras que utiliza la Reina Valera es molido, traspasado. No dice por sus llagas, dice por su llaga. Lo que me habla a mí es que fue un martirio muy grosero. A la vez, ese Cristo que me hace sentir tan mal, me hace desearlo. Yo deseo a Cristo. Y lo que hizo por mí en la cruz del Calvario y por usted, nos debe provocar desearlo. Nos debe provocar amarlo. Nos debe provocar volvernos a Él en arrepentimiento, en humillación. Y aunque, como dijo otro predicador, aunque su figura física era monstruosamente repulsiva, eso nos hace desearlo. A ese Cristo debemos de amarlo, a ese Cristo debemos de seguir, no defenderlo, aunque lo ataquen. Muchas corrientes de hoy lo atacan aún dentro del contexto de algunos que fueron hasta cristianos. Cristo no tiene usted por qué defenderlo. Defienda la fe cristiana. A Cristo no lo defienda. Cristo no necesita que ninguno de nosotros lo defienda. Él se defiende solo. Lo que Él espera de usted y de mí no es un abogado defensor. Lo que Él espera de usted y de mí es un seguidor apasionado. No anda buscando abogados defensores, anda buscando seguidores apasionados por Él. Amén, hermanos. Ese es el cuadro, para decirlo de alguna manera, porque indudablemente es una profecía del Mesías prometido. Yo solamente quiero empezar a terminar, digo yo, porque tengo en mi mente algo en mi corazón desde hace días para el tema de hoy. Yo lo anuncié desde hace 15 días, el tema de hoy, ¿verdad? Traté de prepararme de la mejor manera. Tengo algunos deseos en mi corazón, pero ya ahí se escapa de mí. Lo que no se escapa de mí es lo que voy a estarles predicando, pero se escapa de mí. Pero sí estoy pensando en que seguirán habiendo personas, grupos, incluso cristianos, mesiánicos, que van a atacar a Cristo, porque van a querer que usted y yo busquemos otro Salvador. Seguirán y terminarán negando a Cristo. Pero quiero centrarme en Isaías capítulo 53, versículo 5. Solo eso para empezar esta mitad del sermón a terminarlo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, no dice sus llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. Hay dos palabras en griego que aparecen en Romanos capítulo 1, versículo 21. No pueden estar en su Biblia, no importa la versión que utilice, porque son dos palabras en griego que aparecen ahí en Romanos 1:28 y en Romanos 1:21 y 1:28. Dice el 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su tonto corazón, o necio, pues necio significa tonto, y su necio corazón fue entenebrecido.
La palabra griega que aparece ahí para conocer es la palabra gnosis, donde viene la palabra los gnósticos. Gnosis significa conocer. Pero luego en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener buena cuenta de Dios, o sea, no conocieron a Dios, Dios los entregó en su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí aparece otra palabra para la palabra conocimiento, que es la misma gnosis, pero antes dice epic, porque gnosis se escribe G de gato, gnosis, una palabra griega, no sé, tengo que pronunciarla como se escribe en español. Epinoxis no significa realmente subraya que es un conocimiento, pero la epignosis es un conocimiento de verdad. Voy a explicarme. Usted puede conocer lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, usted puede ser un gnóstico del sacrificio de Cristo en la cruz. Usted puede decir, Arturo, yo comprendo las palabras, que fue lo que yo dije al principio, de lo que Cristo hizo en la cruz, en esa profecía. Conozco esas palabras. Conocemos muchas palabras de la Biblia. Por ejemplo, yo conozco a don Rodrigo Chávez. O sea, tengo una gnosis de Rodrigo Chávez. Tengo una gnosis de Hitler. Tengo una gnosis de quien a usted le dé la gana. Hay un montón de gente que yo conozco, puedo leer lo que fueron, pero hay un conocimiento que es completo, un conocimiento completo de alguien que influencia mi vida. La palabra que aparece ahí no es gnosis, sino epignosis, o sea, un conocimiento completo. O sea, yo conozco a don Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, pero no tengo un conocimiento completo de él. Creo que ni siquiera su esposa lo conoce bien. Conocer de algo, saber de Jesús es una cosa, gnosis. Conocer a Jesús es epignosis. ¿Me explico, hermanos? O sea, yo puedo saber algo y hasta puedo explicarlo, pero tengo que traducir ese conocimiento a algo más completo. No solo saber de Él, sino conocer de Él. Saber de Jesús. La Biblia dice, por ejemplo, hablando Santiago, ustedes creen en Cristo. Qué bueno. Pero quiero decirles algo, los demonios creen en Cristo también y tiemblan. Ahí está esa figura. O sea, usted puede conocer de algo. Conocer de Jesús, saber de Jesús, no significa que usted lo conoce realmente a Él. Y mi oración de estos últimos días es la siguiente, a propósito de un mes completo. Yo hablé 5 fines de semana sobre el antiguo pacto. El próximo domingo, que es cena del Señor, porque lo hice el día de la cena del Señor. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Intencionalmente los martes de marzo también repasé aquí, porque mi oración es, hermano, que no nos conformemos con la gnosis de Cristo, sino que nuestro gnosis, nuestro conocimiento de Cristo sea más allá del conocer los eventos y conocerlo a Él en persona. Y en este caso, la cita bíblica que escogí para terminar esta serie de sermones sobre el antiguo pacto versus, como quiera llamarle, el nuevo pacto, tiene como propósito que usted y yo, de la persona de Cristo, no solamente tengamos palabras para Él. Como dije antes, desde lo más profundo de mi corazón, no defiendan a Cristo. Él no necesita que usted lo defienda. A fin de cuentas, Él no anda buscando abogados que lo defiendan, pero sí anda en busca de creyentes que lo amen y lo sigan apasionadamente, que no lo nieguen. No lo defienda, basta con que no lo niegues. No lo defendamos, basta con que hablemos de Él. No tenemos que defenderlo, Él no necesita defensa de nadie. Él se lo dijo a aquellos: si yo le pidiera a mi Padre Celestial ahorita mismo 12 legiones de ángeles, que son 24,000 ángeles, Él me las daría, pero mi reino no es de este mundo. Ya se los había dicho. Entonces es un tema de que no lo defienda, pero no lo niegues. No lo defiendas, pero sigámoslo apasionadamente. No lo defendamos, pero enamorémonos de este siervo de Cristo sufriente, sin atractivo para muchos. Es como cuando hablamos de la Santa Cena el próximo fin de semana. Usted va a venir, está en la Santa Cena, usted dice: sí, yo entiendo muy bien, gnosis. Hay otras palabras que no son necesariamente en griego, que se llama ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia es el conocimiento textual de algo.
Ortopraxis es la práctica de ese conocimiento. La Biblia siempre va a hacer una diferencia entre ortodoxia, ortopraxis, entre noxis y espinoxis. Es lo que realmente importa, lo que marca nuestras vidas, hermano. No es lo que sabemos. Eso no nos hace diferente a los demonios. No es ni siquiera lo que decimos. Los demonios creen y tiemblan. Es lo que practicamos, lo que nos ayuda a usted y a mí a hacer la diferencia. Y en tiempos como los que estamos viviendo, hermano, los que van a soportar esta vaina y lo que viene, tenemos que estar un poco más enamorados de lo que decimos estarlo, de Jesús. Amén. Tenemos que entregarnos más de lo que decimos que nos hemos entregado, porque los tiempos son difíciles y los que vienen van a ser peores. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? No tengo conocimiento completo si solo sé el significado de las palabras. Necesito discernimiento, necesito reconocimiento y decir basta ya de la forma externa de las palabras, más allá de conocer el significado de las palabras. Un día de estos me di a la tarea de hacer un trabajo de inteligencia. Le dije así al hermano sobre un nombre. Y no es que estuve 48 horas, pero dediqué 2 días por momentos a investigar el significado de un nombre. La Biblia es tan rica que empecé a estudiar el significado y todo lo que hice. Qué bueno, qué bueno. Pero yo tenía, a ese estudio tenía que rescatarle, porque este nombre significa visto por Dios. Este nombre significa visto por Dios. Entonces la pregunta que viene a mi mente es: ¿pero a quién Dios no ha visto? Este visto por Dios, que es el nombre Asael que aparece en la Biblia, significa visto por Dios. A este nombre significa visto por Dios, pero lo que quiere decir, Dios ve a todo el mundo, pero cuando habla que Asael fue visto por Dios, es que fue visto de manera particular y especial. Por ejemplo, yo vi muchas mujeres, no que fui un galán ni nada, pero yo puedo decir, es que yo a la que vi fue Anita. Decía, Anita podría significar para mis efectos vista por Arturo. Entonces cuando yo hago ese estudio, ya hice un estudio, una exégesis terrible de un hombre. Entonces yo puedo hablar mucho de alguien, de Asael, de Jesús. Me encanta hablar de Jesús. Pero ¿de qué sirve una noxis correcta, una ortodoxia correcta, cuando lo que Cristo quiere no es que entendamos lo que Él significa, textualmente hablando, etimológicamente hablando? Lo que el Señor quiere es que lo traigamos a Él aquí, hermano. Y es ahí donde cuesta, porque de aquí, lo que yo siempre he dicho, el problema de las 15 pulgadas, que es la distancia que hay entre el cerebro y el corazón, aquí no, cambia cuando lo bajamos acá. La noxis no sale de aquí, la epignosis baja aquí, se encarna. Y tenemos que pedirle al Señor, y es mi deseo en esta noche que reservemos unos minutos. Yo no quiero revolver emociones de ninguna manera, ni mucho menos manipularlas. No es mi práctica y soy malísimo para eso. Pero que el Señor nos mueva las emociones de que necesitamos que ese nombre, que ese Mesías tenga una influencia más potente, que le permitamos al Señor que la influencia de Él, de su historia, de su obra, de su sacrificio, impacte de una manera más potente en nuestro corazón, y que el significado de lo que Él hizo produzca en nosotros, más allá del conocimiento mental, produzca esperanza, fe y el deseo de conocerlo cada día más y más, para comprender esto que resumo solo en el versículo 5. Mas Él herido fue por mis rebeliones. Voy a personalizar Isaías 53:5. Usted puede hacerlo. Mas Él herido fue por las rebeliones mías, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga he sido curado. Amén. Este verso, mi oración es: Señor, captura nuestro corazón con esta verdad tan bella. Este versículo 5 de Isaías 53 es, diría yo, aquí está de manera, ¿cómo le dicen ahora en la vaina de computación? Encriptado es. Cuando se agarra un documento muy pesado y se hace en chiquitito. ¿Cómo? Comprimido. 53:5 de Isaías es
la obra mesiánica de Cristo, el nuevo pacto incomprimido. Aquí está, con ese versículo yo puedo hablar toda una vida del nuevo pacto. Él fue herido por tus rebeliones. Usted y yo éramos rebeldes, hermanos, de alguna manera. Bueno, yo voy a hablar por mí, pero sé que si no todos, muchos de ustedes. Ahora más, pero mejor pregunto, ¿quiénes de ustedes eran rebeldes? Vivían en rebeldía, levanten la mano. Rebeldes y contumaces, cabeza dura, cabezones. Ok, entonces Él murió por usted. Él fue herido por sus rebeliones. ¿Cuántos de aquí pecaban y pecan? Levante la mano. Si usted no levanta la mano es que es igual a Dios, entonces es un mentiroso. Todos ustedes los que pecaron y pecan, dice que Él fue molido por tus pecados. A Él lo molieron. ¿A quién tenían que moler? A usted. Pero Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Déjenme decirles tres cosas rápidamente. Número uno, Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él no murió por un pecado de Él, como tratan de decir los mesiánicos después de que conocieron a Cristo. Apostatan, porque todas las personas que conocieron a Cristo y le dan la espalda y reniegan de Él, la Biblia para ellos tiene un nombre. Ese pecado se llama apostatar de la fe. Apostatar es una palabra que significa apartarme de una fe que ya tuve. El pecado de apostasía no la pueden cometer los paganos y los inconversos. Solo los creyentes podemos apostatar. Y estos apóstatas llega un momento donde rechazan a Cristo porque quieren vivir bajo las obras de la ley, que tienen todo el derecho a hacerlo, pero empiezan a traerse abajo a Cristo. Por eso es cuando Pablo le dice a los Gálatas, de nada les sirvió a Cristo. De nada, cayeron de la gracia de Dios, de nada les sirvió. Ellos andan buscando hacer cosas y si hacen cosas buenas, eso los hace sentirse superior a todos nosotros que no hacemos nada para ser salvos porque no podemos. Porque cuando usted hace cosas buenas, ¿cuántos de ustedes se sienten nomás santos cuando le regalan 5 tehillas a alguien en la luz? No, usted no ha notado que se siente uno como que, ay, se siente uno con un calambrillo de, oh, qué bueno soy. Y si regalo, cuando voy y regalo un diario a una persona, claro que el sentimiento no está mal, porque cuando uno hace lo bueno hay una satisfacción. Pero cuando alguien cree que va a ir al cielo por todo lo bueno que hace, se vuelve arrogante, mezquino, santulón, porque él sigue pecando y sigue teniendo tentaciones. Entonces vamos a rechazar a Cristo porque yo soy mejor que Él. Entonces Cristo murió y es por eso estas corrientes de Nat Geo, estas corrientes de algunas redes de judaizantes, de un montón de cosas que no voy a hablar más de esto, por lo menos este año, porque es también darles propaganda a esos grupos, llegan al punto de todas estas tendencias de decir que Cristo tuvo unos huilas con María Magdalena. Ya resulta ser que también anduvo con otra chavala, que tenía sus problemas, que las tentaciones de Cristo de cuáles eran, etcétera, etcétera. En blasfemias terribles, porque ellos creen que Cristo murió en la cruz por sus pecados. No, señores. El cordero inmolado. Para los judíos era una afrenta muy grande que el Mesías prometido muriera sustituyendo el cordero. O sea, que ellos agarraran un cordero y le metieran un puñal, lo estazaran, lo desangraran y quemaran la grasa y la carne no era ningún problema. Pero que el Mesías que los iba a liberar muriera de esa manera, es por eso que Juan el Bautista le llama a Jesús, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Isaías 700 años antes dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuál cordero? El de Éxodo 12 que hubo que sacrificar y comérselo, molerlo, comerlo, consumirlo, matarlo y prenderle fuego. No podía quedar nada. Dice, si la familia es muy pequeña, únanse con otra familia, pero no pueden dejar nada. Tienen que comerlo todo y asado. Así tenía que consumirse el cordero pascual. No importa hacerlo con cualquier cordero, pero el Mesías de nosotros no puede ser ese. El de nosotros viene a agarrar en los tiempos de Isaías a Nabucodonosor. En los tiempos del siglo que Jesús vivió, a Poncio Pilato lo agarra y le da una revolcada, y a Herodes y al otro, pero no vino así. Cordero. No podemos aceptar ese Mesías. Él murió no por los pecados de Él, sino por los pecados de todos nosotros, molido por nuestros pecados, herido. Hay otra versión. La palabra que aparece ahí en griego significa atravesar, traspasar y perforar.
Vuelvo, atravesar, molido, atravesado, traspasado y perforado. No voy a decir curiosamente, pero en Zacarías capítulo 12, versículo 10, el profeta Zacarías también profetiza, se profetiza. Ahora Cristo nombró esta escritura, dice: y me mirarán a mí, a quien traspasaron. El libro de Apocalipsis, y muchos lo verán, los que lo traspasaron. Hermano, lean por favor en su casa. Yo me voy a encargar en esta Semana Santa un par de veces de recordarles, y si ustedes me ayudan con ese sermón. ¿Conoce usted, ha leído usted qué fue de Cristo traspasado? ¿Qué sabe usted que le traspasaron a Cristo? Se lo voy a recordar. Lo primero que a Cristo le traspasaron fue la frente, con unas espinas. Recuerda que los soldados romanos hicieron una corona. Ah, usted es el rey. A la brava. La primer parte traspasada del cuerpo de Cristo con vida fue la corona de espinas. Molido, traspasado, perforado, atravesado. Estas tres palabras que significan lo mismo. La palabra molido de Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela traduce en el espectáculo, pero quedó molido porque lo traspasaron, quedó molido porque lo perforaron y quedó molido porque lo atravesaron. Vamos a ver qué otra parte del cuerpo fue perforada o atravesada. Las manos y los pies. ¿Y cuál parte del cuerpo de Cristo fue atravesada? Estando muerto, dice que con una lanza lo atravesaron. Ustedes saben lo que significa atravesar, ¿verdad? Y dice que cuando lo atravesaron, para ver si estaba muerto, si reaccionaba, ya estando muerto y desangrado, dice que lo que salió fue como agua, que es lo último que le queda a un cuerpo después de desangrado. Se le llama a ese líquido que parece agua, hoy podríamos decir plasma. Un cuerpo deshidratado. Nadie podía aceptar pero es que eso es lo que se le hacía a un cordero. Dice que se le ponía una mano sobre la cabeza, se le atravesaba, se degollaba, se traspasaba y se destazaba. Casi se lo hacen. Lo que pasa es que había una profecía que decía, porque la costumbre de los romanos crucificar no era solamente crucificarlo, sino que cuando la persona duraba mucho en morirse, le quebraban las piernas. Porque al estar usted crucificado, usted está, imagine usted, no puedo ni imaginármelo, de puntillas, soportando el peso de su cuerpo en los pies. Eso es lo que hace que la persona siga con vida y no se ahogue. Entonces le quiebran las piernas a los dos ladrones que estaban con vida. Qué terrible, ¿verdad? Que lo agarren a mazazos, me imagino. Le quebraron las piernas a los dos ladrones. Pero cuando llegaron donde nuestro Señor, ya le estaba muertito. Y los romanos dicen: no, ¿para qué quebrarlo? Ya está muerto. El quebrarle las piernas a un crucificado es lo que hacen en las plazas de toro cuando lo traspasan y el animal no hay manera que muere y cae y sigue vivo. Le meten un último aquí como por la testuz. Usted ha visto. Y ese es el último toque. Quebrarle las piernas. Pero cuando llegaron a donde nuestro Señor, ya estaba muertito. Entonces dijeron: no le vamos a cobrar, a quebrar los pies. No, está bien que no lo hicieran. Es que también este mismo Señor, hacía 700 años, había dicho que hueso suyo no sería quebrantado. Pero lo iban a quebrar. Dice Juan 19, capítulo 19, versículo 34, 36 y 37. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua para que se cumpliese la escritura. Dice: me mirarán al que traspasaron. Fue una lanza, traspasado, molido, perforado, traspasado, perforado, triturado. También se puede decir esa palabra, triturado, carne triturada, molida, triturada, molida.
Pero es interesante que este proceso empezó la noche anterior. Dicho sea de paso, ustedes saben que Cristo es arrestado en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Que está en el monte de los Olivos. Un huerto no se llama el monte de Getsemaní, era un huerto que se llamaba Getsemaní, que estaba en el monte de los Olivos. El huerto, la palabra Getsemaní significa trituradora de olivos. Getsemaní era una prensa de olivos, era una prensa donde se agarraba el olivo y se prensaba para sacarle el aceite. La noche que Cristo fue traicionado y entregado fue en un huerto que, no curiosamente, así estaba escrito. Es que son más de 300 profecías sobre Cristo, sobre el siervo de Dios sufriente en el Antiguo Testamento. Esto no es una hablada de 4 o 5 citas bíblicas sacadas de contexto. Significa precisamente molido para sacar el agua, el aceite en este caso. Lucas 22:44 dice de esa experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní, en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí era donde él estaba siendo molido, triturado, pero sin todavía un solo ataque o herida física. La herida estaba haciendo y el ataque estaba haciendo. ¿Recuerdan cómo fue Cristo triturado en Getsemaní? Él lo dice con una oración como desesperada: Dios mío, si es posible, aparte de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya, en 3 ocasiones. Y después de que oró, y los discípulos, los apóstoles, Pedro, que había dicho que iba a dar la vida por él, lo que le dio fueron 3 horas durmiendo. Jesucristo les dice: no habían podido ustedes velar conmigo 1 hora, levántense, se acerca el que me entrega. Pero dice la Biblia que mientras Cristo estaba en esa oración, en esa agonía, dice que sudaba como grandes gotas de sangre. No sudó sangre, dice como, o sea, es un símil, no es literal. Sudaba como grandes gotas de sangre. No sudó sangre, él sudó como grandes gotas de sangre. O sea, era un sudor abundante. La expresión grandes gotas, como grandes gotas, es un sudor que cuando cae a esas tierras áridas de Israel, era un tipo de sudor que caía. ¿Ha sudado usted un tipo de sudor pesado? Algunos hablan de una desesperación emocional, psicológica terrible. Este no es el sudor del gym, es el sudor de alguien que está casi deshidratándose, que cuando cae en tierra hasta suena ese golpe. Por eso Lucas lo identifica como que si estuviera sudando sangre, molido, torturado por nuestros pecados. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, Cristo, número 2, fue castigado en nuestro lugar. Él murió por usted y por mí. Éramos usted y yo los que debíamos de ser castigados, pero en Él, usted y yo, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Un día de estos, me parece vi como que Nazaret, ¿no? Creo, publicó algo en su estado. No siempre lo hago, pero publicó algo así más o menos. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tuvieras una vida más cómoda, palabras más, palabras menos, para que fueras rico, para que te vaya bien financieramente. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero no digo que tal vez no puedo incluir la paz financiera, pero no quiero poner joco el pensamiento que quiero resaltar, el que es el teológicamente correcto, que es el castigo de nuestra paz. Es que la paz de nosotros es necesaria. Yo sé lo que son los problemas financieros, cómo pueden quitar la paz, pero Él murió para que usted y yo tuviéramos otro tipo de paz, que podría incluir lo material, claro que sí. Pero hermanos, si hay algo que necesitamos, es paz. Yo anoche necesité paz por un episodio que se presentó. ¿Y a quién podía pedirle yo esa paz? A quien la compró para mí, porque yo no soy generador de paz. Lo intento, hermano, yo intento poner paz donde quiera que estoy.
trato de poner paz en conflictos, trato de poner paz, pero yo fracaso muchas veces porque yo mismo no puedo producir mi propia paz. Pero aquí está. Por eso dije que estas palabras, que este versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo murió para que usted y yo tengamos paz, paz emocional, paz espiritual, paz matrimonial, paz familiar, paz en la tormenta. Porque a él lo castigaron para que usted y yo tengamos paz. Cristo es el predicador de la paz y se cercioró antes de morir: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no la doy como el mundo la da. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Murió por nuestros pecados, pero el castigo para él fue para que usted y yo tengamos paz, reconciliación. Es una, para que la ira divina de Dios, hermano, no caiga sobre nosotros, que hemos merecido alguna vez que caiga sobre nosotros la ira del Señor por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, por nuestras tonteras y estupideces. Pero no ha sucedido y probablemente no suceda, porque el castigo, para que yo tuviera paz, yo necesitaba recibir un castigo. Para que usted tuviera paz necesitabas un castigo. Por eso la Biblia, hermanos, no era que Cristo estaba haciendo no era un sacrificio de expiación por él, y no necesariamente por usted y por mí. Él estaba haciendo un sacrificio de expiación para calmar la ira del Padre. Por eso Cristo en la cruz del Calvario, una de sus 7 frases que le llaman las 7 palabras, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los exegetas bíblicos, y no lo soy, dicen que en ese momento, cuando Cristo el perfecto, el santo, está cargando con el pecado de toda la raza humana, antes, después y todavía los pecados de nosotros y los que vayamos a cometer a futuro, era él expiando, pagando con su sacrificio para que usted y yo podamos tener paz con Dios. Es por causa del entendimiento correcto de esto y de la obra mesiánica de Jesús que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y para conmigo mismo. Él murió para que usted y yo tengamos, sobre todo, estar en paz con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Yo prediqué hace unos meses que necesito paz con Dios, paz conmigo mismo y paz con mis semejantes. Pero la paz relacional, la paz interior, no es posible hasta que no esté en paz con Dios. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y número 3, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Mi suegra, que Dios goce, y estoy seguro que es así, si estuviera aquí yo le hubiera dicho: suegra, os voy a hablar de tu versículo favorito. O doña Iris, como le decía ella. Suegra le decía a Raúl que era el preferido de ella. Yo le hubiera dicho, Raúl, a tu suegra así: doña Iris, hoy voy a hablar de tu versículo favorito. Porque cuando doña Iris ministraba a un enfermo o ministraba una oración por alguien, ella repetía y oraba este verso. A veces lo hacía en plural, pero no importa, aunque esté en singular. Y ella reclamaba la salud física para ella y para sus amados y sus hermanos en la fe, y apelaba a este versículo: y por sus llagas. Ella lo hacía en plural, no importa, no era el problema. Decía: y por sus llagas, porque es que Cristo, hermano, no fue llagas. Cristo termina una sola llaga. Fue golpeado en la cabeza, casi le quiebran las extremidades inferiores, pero se las traspasaron. Fue garroteado, 40 azotes menos 1. Fue escupido, dice que le tapaban los ojos y le daban pescozones los soldados y le preguntaban: si eres el Mesías, di quién te pegó. Así que lo que vamos a ver en Cristo es un cuerpo que en sí mismo no hay parte que no estuvo herida. Y ella decía, y en sus oraciones ese era el verso, Isaías 53:5. Es que fuimos sanados por allá, lo decía con una fe, basaba su ministerio en ese verso.
más allá de una correcta exégesis o no, significa lo mismo. La llaga de Cristo, Cristo llaga, nos cura, hermano, nos sana. ¿De qué nos sana? O más bien, ¿de qué son las necesidades nuestras de ser sanados? Claro que sí. Lo primero que se nos va a venir a la mente es de esta enfermedad, es de esta hepatitis, es de este enfisema pulmonar, de este cáncer. Pero también, hermano, hay cosas que están enfermas en nosotros y no las vemos como enfermedad, pero por su llaga fuimos curados. Enfermedades del alma, enfermedades emocionales, enfermedades del corazón, de la mente, y también las enfermedades físicas y espirituales. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Juan 19:1. Y le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Al comentar sobre esta palabra azote, el azote que Cristo padeció antes de ser crucificado es el azote que infringía el imperio romano sobre los condenados a muerte por crucifixión. La persona era desvestida. El Cristo italiano de Franco Sifirelli, el Cristo de Hollywood, nos lo presentan con una especie de taparrabo, pero el castigo romano para un hombre crucificado era que lo desnudaban. He ahí al Señor en la cruz, hablando de la parte poética sin atractivo alguno, y desnudo. Si había una humillación para un hombre judío, era que otro hombre viera su desnudez. Hablando de mesianismo y esta gente que se han metido, el kipá esa que usan algunos supuestamente judíos, que ni en los judíos de la Biblia ninguno usaba kipá. ¿Sabe por qué? Porque para el hombre judío taparse la cabeza era deshonroso y la mujer era la que tenía que ponerse un velo en la cabeza. La kipá se usa desde el siglo VIII para acá más o menos, y no por el pueblo de Israel, sino por cualquiera que, porque también lo usan los cardenales y hasta el papa, porque ese gorrito significa que Dios está sobre mí, pero también lo usan los espiritistas y también lo usan los musulmanes, pero para el hombre es deshonroso hacerlo. Ahí está Cristo en la cruz desnudo, deshonrado, traspasado, golpeado, destrozado totalmente. Era amarrada en un poste o en un palo, en un poste, en un madero, atado, y el látigo era de tiras de cuero que llevaban en las puntas de cada punta del látigo huesos o plomo que arrancaban la carne de la espalda, del pecho, porque era un látigo que golpeaba y algunos pasaban al frente. Eusebio, en las crónicas de Eusebio, un historiador judío, dice, informa: fui testigo del sufrimiento de mártires que murieron bajo dicho trato. La palabra azote también es usada, hermano, en las profecías de Cristo. Fue azotado, traspasado y molido. 40 azotes multiplicados por 6 podrían ser 240 heridas, porque las puntas de estas cueritos o mecates tenían huesos o puntas de plomo. Por eso el escritor profético dice, por su llaga, mas lo miramos sin atractivo, ¿para qué lo decíamos? Mi oración para el sermón de hoy fue esa: Señor, que este versículo que voy a centrarme en explicar conmueva el alma de todos nosotros. Necesitamos que algo nos conmueva el alma, hermano. Cuando estamos centrados en un Cristo, en un Dios que me repare el carro que quiero, el capricho que quiero, no es pecado eso, hermano, pero que
que el Cristo, el Mesías prometido, conmueve el alma, hermano. Porque lo que usted y yo realmente necesitamos, caliche, para vivir y vivir en paz, por eso murió Cristo. No por carros del año, ni por yates, ni por paseos a las Europas, que no es pecado que usted lo haga, vaya y pase todo, gaste, compre todo lo que quiera, pero por favor, hermano, cuando nosotros tenemos la imagen de un Cristo para que Él sea el que me dé todo esto, que también Él suple y bendice, se nos está atrofiando. Y cuidado, hermanos, empezamos como los judíos del primer siglo a rechazar a un Mesías que no me da el carro del año, pero me da paz, que no me da el sueño que yo quise cumplir o no pude cumplir, pero me limpió de todos mis pecados, que no me da lo que le pedí, pero que me dio vida eterna y que por eso un día voy a estar en el cielo. Por eso sí murió Cristo, hermano. Mi oración es que así como el cuerpo de Cristo quedó marcado, que nuestra alma quede marcada por semejante sacrificio. Que esto nos provoque venir ante Cristo hoy y siempre y caigamos ante Él y seamos curados por su llaga de cualquier enfermedad física, pero lo que necesitamos ser curados. Usted sabe lo que necesita ser curado, usted sabe que está enfermo, de qué está enferma. Amén. Y poder salir hoy de aquí y decir: por su llaga fui curado del tormento, del pecado, de la culpa y del demonio. Amén. Inclinemos nuestro rostro.